¿Qué tienen en común grandes momentos de la historia del cine, como por ejemplo los finales del Sexto Sentido y los otros, con esa revelación de que Darth Vader es el padre de Luke? Bueno, pues tienen un recurso narrativo que lleva el bonito nombre de anagnórisis, un recurso narrativo que viene desde los griegos, pero que si utilizas bien puedes conseguir un momento tan memorable como los que te he dicho de estas películas en tus historias. En el podcast de hoy vamos a ver en qué consiste este recurso y cómo podemos utilizarlos en nuestros guiones. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Y para los miembros de la academia cursosdeguion.com tenemos una nueva masterclass que es reveladora, porque ¿qué es lo más importante, una de las cosas más importantes a la hora de hacer un guión? Que haya tensión, que el espectador esté todo el rato preguntándose qué es lo que va a pasar a continuación. Bueno, pues la masterclass lleva por nombre El suspense en el guión, cómo enganchar al espectador, y en ella hablo de muchas técnicas narrativas que podemos utilizar para que nuestro espectador esté atento ahí a la pantalla y no pueda irse. Analizamos desde técnicas como, obviamente, Hitchcock, el maestro del suspense, pero también otros más modernos, como Nolan, como Fincher, como Shyamalan, ¿no? Y vemos muchos recursos que llevan por nombre la bola de nieve, la cuenta regresiva, la amenaza latente, el sube y baja, o sea, muchos recursos técnicos poniendo ejemplos de cómo utilizarlos en los guiones. Yo es algo que, además de la masterclass, yo ya estoy utilizando en mis propios guiones, porque gracias a la masterclass digo, qué bueno esto, ¿cómo puedo utilizarlo? Y a partir de ahí, pim pam, vemos lo fácil que es utilizarlos en nuestras historias. Bueno, ahora sí, nos vamos con el podcast de hoy, que hablamos de esta bonita palabra que lleva por nombre anagnórisis y que, bueno, en resumidas cuentas, consiste en el momento en el que un personaje descubre una verdad fundamental que transforma su percepción de la realidad. Claro, este reconocimiento marca un punto de inflexión en la trama, porque a partir de ahí marca por un lado a nivel personal, ¿no? Él ya se siente como otra persona dentro de la historia, y también sus relaciones con los demás. Estas revelaciones hay veces que tienen que ver con su propia identidad, aprende algo de sí mismo que no conocía, otras veces sobre la naturaleza de otro personaje, ¿no? Otro personaje de la historia, y otras veces es con la comprensión de una situación, ¿no? Algo que le envuelve y que él ignoraba o malinterpretaba. La palabra anagnórisis viene del griego antiguo y significa reconocimiento o descubrimiento. Es una palabra que, bueno, se conoce por primera vez porque la utilizó Aristóteles en su famosa Poética, y define ese momento en el que el personaje pasa de la ignorancia al conocimiento, lo que a menudo pues suele provocar un cambio en el curso de la historia. Y bueno, ahí en las tragedias griegas normalmente la anagnórisis iba unida a la peripecia, que es ese giro del destino que, bueno, normalmente llevaba al héroe por un lado o a la ruina, muy de tragedia, o a la redención. Y para Aristóteles este momento, la anagnórisis, era muy importante porque provocaba la catarsis del espectador, ¿no? Y ahí experimentaba una especie como de verdad, ¿no? Entendiendo un poco las emociones del protagonista, ¿no? Pues eso, pues que es el momento que entiende esa especie como de verdad oculta que tenía el personaje, ¿no? Ejemplos clásicos está el Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Donde el personaje Edipo al final, ¿no? se entera, ¿no? de esa profecía que tenía desde el inicio y que todo lo que ha hecho en su vida, lo que ha hecho ha sido cumplir la profecía. Y bueno, con el tiempo la anagnórisis es un recurso que se utilizó en literatura, en teatro y, bueno, más actualmente en cine y en televisión. Vamos a ver algunos ejemplos para bueno, que te quede claro. El primero de ellos, ya te decía cuál es, ese momento del Imperio contraataca, ¿no? El famoso "yo soy tu padre", ¿no? Ese momento en que Luke se entera que su padre, que Darth Vader no solo no mató a su padre, sino que encima es su padre. Y él se queda ahí como, no, eso es imposible. Pero claro, a partir de ahí ya, bueno, se redefine totalmente el propio viaje del héroe de Luke, ¿no? Y todas sus convicciones. Otro clásico es el Sexto Sentido, ¿no? Ese "estás muerto", ¿no? Donde tenemos, bueno, al psicólogo, el personaje de Bruce Willis, que, bueno, intenta ayudar a un niño que dice que ve muertos, y el anagnórisis se da cuenta que él está muerto. Y es muy fuerte porque, claro, se entera el personaje, pero también se entera el espectador, que a partir de ahí empezamos a ver, claro, por eso la mujer no le hablaba, por eso la ropa no cambiaba. Incluso hay un momento en que el niño le dice, ellos no saben que están muertos.
Claro, es una revelación que tiene mucha carga emocional y que convierte, bueno, pues la historia en algo inolvidable. Parecido al sexto sentido está Los Otros, ¿no? Esa revelación de nosotros somos los fantasmas, ¿no? Ese personaje, esa madre que vive con los hijos en una mansión por ahí deshabitada y que pasan cosas paranormales, se cree que hay fantasmas, y la anagnórisis se produce cuando se da cuenta ella que ellos son los fantasmas y que los que eran los intrusos son la gente que está viviendo, que está viva y que está ahora viviendo en la casa. Claro, ahí es como el sexto sentido. A partir de la anagnórisis, bueno, pues tenemos que el espectador va a repensar la historia totalmente. Claro, hay muchas anagnórisis con ese plot twist final. Por ejemplo, el Club de la Lucha, ¿no? Ese momento en que el protagonista se da cuenta que el amigo tan desinhibido y tan loco con el que estaba viviendo era él mismo. O Shooter Island, ¿no? Ese investigador que investiga una desaparición y al final se da cuenta que él es un paciente del hospital psiquiátrico. Y es un recurso que funciona muy bien en las tragedias, no solo en la griega, sino, por ejemplo, una de las grandes tragedias que se ha contado en el audiovisual en la actualidad es Breaking Bad, ¿no? A lo largo de toda la serie, él se justifica que todo lo está haciendo un poco por su familia, ¿no? Por dejarle dinero cuando muera con el cáncer, pero en el último episodio tiene una anagnórisis con su mujer y que le dice, lo hice por mí, me gustaba, era bueno en eso y me hacía sentir vivo, ¿no? Esa su anagnórisis lo reconoce que no lo hacía solo por la familia, sino porque le gustó ser un capo de la droga y tener todo ese poder. Bueno, ahora vamos a ver las características que tiene que tener una anagnórisis narrativa. La primera de ellas es el cambio de ignorancia a conocimiento. Y bueno, esta revelación puede ser porque descubre algo sobre su verdadera identidad, o descubre a lo mejor un error que ha hecho y las consecuencias que ha tenido, o revela a lo mejor la naturaleza de algunos de los personajes, o de alguna de las situaciones en la que está viviendo y que no conoce. Por ejemplo, en el show de Truman, ¿no? De repente se da cuenta que vive en una ficción. Y a partir de esta revelación, bueno, pues el personaje va a cambiar su forma de actuar en el mundo. El segundo es la relación de la anagnórisis con la peripecia o con el giro de la fortuna. Y bueno, después de ese girito de tuerca, ¿no? Después de ese giro de la fortuna, pasa la anagnórisis y a partir de ahí le va a llevar, hay como dos opciones. La ruina, ¿no? En el mundo de las tragedias, llevarle al horror, ¿no? Como veíamos por ejemplo en Breaking Bad, o a la transformación, o a la redención en el caso de que la historia no sea una tragedia, sino que sea una historia de transformación. Y normalmente la anagnórisis en muchas ocasiones se suele utilizar en el clímax, ¿no? En el momento cumbre de la narrativa que te lleva pues eso, al desenlace final. El tercero sería la transformación del personaje, es decir, que este momento de anagnórisis impulsa un cambio profundo en el arco de transformación del personaje. A partir de ahí, bueno, pues va a reaccionar de forma distinta como lo hubiera hecho antes, se va a enfrentar al destino de forma distinta, va a cambiar su comportamiento y claro, suele estar unido este momento con el de la catarsis, ¿no? Y no solamente del personaje, sino esta catarsis emocional también suele pasar del espectador, el espectador que ve la película. El cuarto es el impacto emocional y filosófico. Porque, bueno, más allá de la función estructural en la historia, de ponértelo ahí muchas veces en el clímax para acercarte al final, la anagnórisis suele crear un impacto emocional, incluso filosófico, en la audiencia, ¿no? Porque, bueno, muchas veces esta anagnórisis suele estar unido con temas universales como la identidad, la mortalidad y la naturaleza de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en Blade Runner, cuando el replicante tiene esta anagnórisis, en lugar de matar a Harrison Ford, al personaje del que le está persiguiendo, de repente le salva la vida y se pone a filosofar sobre la fugacidad de la existencia, ¿no? Con esa famosa frase de los momentos perdidos en el tiempo como lágrimas en la lluvia. El quinto punto son los tipos de anagnórisis según su naturaleza, del cual podemos hablar de tres tipos. El primero de ellos es la anagnórisis personal, que es cuando el protagonista descubre algo de sí mismo, de su identidad. Veíamos el ejemplo de Edipo, pero bueno, el del show de Truman, ¿no? Truman descubre que su vida es una ficción y ahí decide escapar. El segundo es la anagnórisis sobre otros personajes, el momento de Luke, que descubre que Darth Vader es su padre. Y el tercero sería cuando la anagnórisis lo que hace es mostrarle al personaje algo respecto al mundo.
¿no? Vamos, a la realidad que le rodea, por ejemplo, en Matrix, cuando pues, el personaje de Neo se da cuenta que está viviendo una simulación de máquina. Y por último, la anagnórisis se puede utilizar en distintos géneros. Ya hemos visto la tragedia, cómo se utiliza. En los thrillers muchas veces es para hacer este puntito, este giro final, como veíamos en Sexto Sentido. Pero, por ejemplo, en la comedia, ese momento de revelación puede ser un momento súper cómico, como por ejemplo en Beast Fire, el tipo muestra que de repente que era el padre convertido en niñera, o Tootsie, una de las grandes comedias de la historia, donde pues ahí el personaje de Dustin Hoffman también delante de todos los espectadores se quita la peluca y demuestra que es un hombre disfrazado, no una mujer. Pero incluso en películas de aventuras, ¿no? Como Indiana Jones en la última cruzada, bueno, pues ahí en el clímax Indy entiende que tener fe y utilizar la fe es clave como para pasar el abismo, tanto físico como espiritual. Y terminamos con los pasos para crear una gnórisis en el personaje. El primero de ellos es definir cuál es la verdad que va a descubrir el personaje. Que, como te decía, puede ser algo de su propia identidad, puede ser algo de su relación con los demás o algo del entorno. Claro, esta revelación tiene que estar unida con el conflicto central de la historia, ¿no? Si esta revelación no está unida y no altera al personaje, ¿no?, dentro de su historia, pues no va a tener mucho sentido. El tercero es que tenemos que construir una creencia errónea en el personaje. Claro, para que luego esta anagnórisis tenga mucho efecto, pues el personaje tiene que tirarse toda la película, toda la serie, pensando en algo totalmente distinto o actuando como si fuera algo distinto, ¿no? A lo mejor esta creencia se le ha inducido el entorno, puede ser un autoengaño o simplemente que no tiene toda la información. El caso es que la fuerza de la anagnórisis, esto es la clave un poco del episodio de hoy, funciona entre el contraste de lo que el personaje cree y luego lo que va a serle revelado en ese momento. El tercer paso es sembrar pistas sutiles a lo largo de la narración. ¿Por qué? Pues para que luego no aparezca gratuita esta revelación de ¿y esto ahora por qué? Tienes que ir pensando, plantando pistas, ¿no? Puede ser algo visuales, lo que veíamos de Sexto Sentido, que nunca se tocan. Puede ser diálogos, ¿no? En los otros hay un momento que dice ella, Dios no permitiría que los muertos andaran entre los vivos. Pueden ser estas pequeñas incongruencias que metemos en la película, que en su momento no se entienden, pero cuando pasa a la revelación final, decimos, Claro, estas pistas es cuando la revelación es también para el espectador. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una película donde la revelación es solo para el personaje o para el resto de personas, tipo Tootsie, obviamente ahí todos nosotros somos cómplices de que está vestido un hombre vestido de mujer. El cuarto es que podemos usar personajes secundarios como espejos o como advertencia. Es decir, podemos poner personajes como que van advirtiendo o a los personajes o al público de pistas para que luego se vaya entendiendo el anagnórisis. Por ejemplo, ¿no?, en el show de Truman hay actores que de repente hacen errores, van pasando cositas que le van dando pistas al propio personaje de que ahí pasa algo raro. O en El Rey León, por ejemplo, Rafiki, ¿no?, pues es una especie como de guía para Simba para que le vaya acercando a que vaya entendiendo su propia identidad. Claro, estas figuras pueden ser o advertencias, ¿no?, como veíamos en el show de Truman, o como reflejo de lo que el personaje tiene que descubrir al final. Quinto, ¿no?, dependiendo de cada película, tienes que manipular la estructura narrativa para ocultar la verdad. Claro, esto lo haces sobre todo si esta anagnórisis es también para el espectador. Entonces tienes que ir cambiando la estructura para que no se entienda. Porque claro, es fundamental que ahí el espectador también tenga confusión. Y eso lo puedes hacer manipulando el montaje, ¿no? Películas como Shutter Island o Memento tienen una narración fragmentada que hace como que el público tenga que estar todo el rato pensando, ¿no?, intentando entender la historia. Y bueno, pues al final, cuando haces la anagnórisis, ya de repente cierras todas las piezas del puzzle. El sexto punto es que tienes que diseñar esa escena de anagnórisis con muchísimo impacto emocional. Ese es el cumbre, ¿no?, donde se revela todo. Y eso, tiene que ser totalmente un punto de inflexión emocional. Hay veces que la reacción ante eso es negativa, como veíamos el de Luke, ¿no?, como negación, no puede ser mi padre. Otras veces te llevan a un colapso emocional, como en Memento, ¿no?, cuando se da cuenta que él había asesinado a la mujer. O puede ser con una especie de revelación filosófica, como veíamos en Blade Runner. Pero claro, esta reacción del personaje tiene que ser coherente con todo el arco que hemos llevado trabajando hasta ese momento. Y por último, tienes que permitir que el espectador reconstruya la historia con la nueva información. Porque claro, una buena anagnórisis no solamente es para el personaje, que de repente revela algo, sino también para el espectador, que a partir de la anagnórisis tiene que reconstruir la historia y que tiene que darle un nuevo significado a tu narración.
Bueno, espero que estos pasos te ayuden a construir tus propias anagnórisis en tus guiones. Nos vemos la semana que viene.